Henry Garrett, del libro Las grandes realizaciones en la psicología experimental, capítulo 1, Pavlov y el reflejo condicionado. 1. El reflejo condicionado. Las investigaciones acerca del reflejo condicionado que realizó el gran científico ruso Ivan Pavlov datan de alrededor del año 1904, fecha en que se le otorgó el Premio Nobel de Medicina. Los primeros estudios de este sabio se publicaron solo en ruso, y durante cierto tiempo poco supieron de ellos los científicos de otros países. Cuando, finalmente, se hicieron accesibles, fueron leídos con avidez en Norteamérica, especialmente por parte de los psicólogos insatisfechos con la psicología introspectiva que estaba de moda entonces. Por fin, les pareció a algunos, se había encontrado el fundamento sobre el cual levantar una explicación honrada y naturalista de la conducta humana. De este modo, los métodos de Pavlov se convirtieron en el baluarte del behaviorismo, la moderna revuelta contra la psicología introspectiva, y actualmente son un arma importante del psicólogo estrictamente objetivo. Las investigaciones de Pavlov tienen amplias e importantes consecuencias para varios campos de la psicología. Han arrojado luz sobre los mecanismos del aprendizaje y de la formación de hábitos. Han estimulado numerosas investigaciones acerca del problema de la motivación y han conducido a una ingeniosa teoría explicativa del antiquísimo enigma del sueño. Además, Pavlov y sus discípulos han logrado producir estados mentales anormales en los animales, afines a esos padecimientos tan comunes llamados neurosis, de los que muchos médicos y sociólogos piensan que son, en parte, un producto derivado de la intensa y compleja civilización de nuestros días. Hasta la muerte de Pavlov en 1936, a la edad de 87 años, este hombre excepcional, hijo de un oscuro sacerdote rural, llevó a cabo su trabajo con entusiasmo, ayudado por un devoto grupo de discípulos y adeptos. Los informes experimentales salidos de su laboratorio han sido leídos por los hombres de ciencia del mundo entero. Las investigaciones de Pavlov comenzaron con un hecho bien conocido y frecuentemente observado. Todos hemos visto cómo cae saliva de la boca de un perro mientras éste espera con ansiosa anticipación su comida. Probablemente, también, a la mayoría de nosotros se nos ha hecho la boca agua al ver u oler una apetitosa comida. Originalmente, es decir, en animales jóvenes o en niños muy pequeños, la saliva no fluye hasta que el alimento se encuentre realmente en sus bocas. Es una reacción glandular automática y refleja, cuyo estímulo adecuado es la comida en la boca. Con el tiempo, sin embargo, como sabemos, la sola vista o el mero olor de la comida es capaz de iniciar la secreción de saliva. Tal respuesta, causada por algo distinto de su original y biológicamente adecuado estímulo, recibe el nombre de reflejo condicionado. El estímulo asociado, la vista o el olor de la comida, recibe el nombre de estímulo condicionado, y la respuesta al estímulo condicionado o sustituto es el reflejo condicionado. El mecanismo del reflejo condicionado se muestra gráficamente en la figura 1. Figura 1. Esquema sencillo que muestra el mecanismo de un reflejo condicionado. Estímulo A. Línea no condicionado hacia respuesta A1. Estímulo B. Línea no condicionada hacia B1. Estímulo B. Línea punteada condicionada hacia respuesta A1. Llamemos A al estímulo biológicamente adecuado o incondicionado de la respuesta A1 y dejemos que B represente el estímulo biológicamente adecuado de la respuesta B1. Si B se convierte en un estímulo efectivo del reflejo A1, B es el estímulo sustituto y B flecha hacia A1 es el reflejo condicionado. Para poner un ejemplo, pensemos que A es un trueno que conduce a A1.
una respuesta de miedo o sobresalto, mientras que B, un relámpago, conduce a una tibia respuesta B1, digamos, un parpadeo. Ahora bien, si B acompaña a A, como usualmente ocurre, B puede también inducir a 1, de manera que la respuesta de miedo sigue ahora al relámpago. Muchas de nuestras actividades reflejas pueden ser condicionadas de esta manera. El reflejo salival se presta especialmente a los experimentos, porque la respuesta a otros estímulos que no sean el original, esto es, la comida, puede estimarse con seguridad y su magnitud determinarse observando la cantidad de saliva secretada. El reflejo condicionado ha sido utilizado ampliamente por la moderna psicología para explicar cómo adquirimos nuevas respuestas, pero sería un error concluir que el término reflejo condicionado o respuesta condicionada representa un principio explicativo nuevo en el campo de la psicología. En realidad, el concepto de condicionamiento es bien antiguo y se halla indudablemente implícito en las añejas leyes de asociación por semejanza, contraste y contigüidad en el espacio y en el tiempo. Esencialmente, lo que las leyes de asociación intentaban hacer era explicar cómo una idea o pensamiento proviene de otra, está vinculada con ella o la puede sustituir. Desde 1690, John Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, dio ejemplos de cómo las peculiaridades individuales, gustos y desagrados pueden explicarse mediante el principio de asociación. Locke describe dos ejemplos de la siguiente manera. Un adulto que se ha empachado de miel, tan pronto oye nombrarla cuando su imaginación lo produce punzadas y náusea. Tengo un amigo al que curaron perfectamente de su enajenación mediante una operación harto dolorosa y cruel. El caballero que de esta manera sanó, con gran sentido de gratitud y reconocimiento confesó su cura durante toda su vida, pero no soportaba la vista del operador. Mucho más tarde, en 1890, William James, volumen 1, página 566, estableció la ley de contigüidad, a la que pueden reducirse las demás leyes de asociación. En el siguiente pasaje, cuando dos procesos cerebrales elementales han actuado juntos o en inmediata sucesión, al recurrir uno de ellos tiende a propagar su excitación al otro. Este es, sustancialmente, el mismo tipo de explicación de la asociación que el dado por Pavlov para el condicionamiento. Si el concepto de respuesta condicionada no es nuevo, ¿cómo podríamos preguntar, ¿es que la obra de Pavlov difiere de la de los más antiguos psicólogos de la asociación? La respuesta, en esencia, es que Pavlov no trató con ideas o conceptos, ni tampoco con el complejo aprendizaje verbal, sino con sus respuestas glandulares que pueden medirse y compararse. El gran mérito del método de Pavlov es que las respuestas se midieron siempre en condiciones controladas. Sin medición, es difícil obtener datos objetivos, bien definidos y establecidos con exactitud. Sin estos, no puede haber ciencia. En los apartados siguientes hablaremos primero de la obra de Pavlov en lo tocante al reflejo condicionado, algunos de los aspectos más amplios del condicionamiento y del papel que el reflejo condicionado desempeña en el aprendizaje serán estudiados después. 2. Método de Pavlov. En sus estudios del reflejo condicionado, Pavlov trabajó casi exclusivamente con perros, midiendo el flujo de saliva en condiciones estrictamente controladas. Se estudió la rapidez con que un perro aprende y olvida lo aprendido. Como dijimos más arriba, Pavlov eligió trabajar con el reflejo salival porque la magnitud o grado de una respuesta, y no simplemente su presencia o ausencia, puede determinarse por la cantidad de saliva secretada. Además, las glándulas salivales constituyen un órgano simple,
y no uno compuesto formado por varios músculos. No se presentan tensiones musculares que estorben o compliquen el control experimental, y la secreción puede medirse con gran precisión en unidades pequeñísimas, de hasta la décima parte de una gota. El método de Pavlov para recoger la saliva era relativamente sencillo. Mediante una pequeña incisión, se abría una fístula en el carrillo del perro y se insertaba un tubo de vidrio en la abertura de una de las glándulas salivales, esto es, en la parótida o en la submaxilar. La saliva que goteaba del tubo se recogía y medía en recipientes meticulosamente graduados. El reflejo salival es delicado y muy fácil de estorbar, por lo que en el laboratorio de Pavlov se tomaron las mayores precauciones contra tales perturbaciones. Todos los experimentos se llevaron a cabo en cuartos especialmente construidos, sin ventanas y a prueba de ruidos. Eran 8 en total, cuyas paredes eran de hierba, de 60 centímetros de espesor. Tanto la comida como el estímulo sustituto se le presentaban al perro automáticamente. La comida mediante un ingenioso aparato neumático. Entre tanto, el experimentador observaba al perro desde otro compartimiento, mediante un periscopio instalado en la pared, de manera que resultara imposible que el perro no respondiera al estímulo sino a él. A cada perro se le hacía pasar por un largo periodo de entrenamiento, que a veces duró varias semanas, hasta que se acostumbraba completamente a lo que lo rodeaba y al hombre que habría de trabajar con él. Se le enseñó a ponerse de pie sobre una pequeña mesa del cuarto de experimentos, a la cual lo aseguraba mediante un collar, y otros lazos que impedían o contenían sus movimientos, pero que no lo hacían sufrir. Se informó que los perros esperaban con ansia el experimento, subían a la mesa sin que se lo ordenaran y se colocaban en la postura correcta para el experimento. En la figura 2 se ve un diagrama de la disposición del laboratorio. 3. ¿Cómo se establecen los reflejos condicionados? La técnica más sencilla para experimentar con reflejos condicionados consiste en aplicar una y otra vez el estímulo condicionado junto con el estímulo incondicionado o natural. En los experimentos de Pavlov se utilizaron estímulos olfativos, auditivos, visuales y táctiles como estímulos sustitutos, y en cada caso se usó la comida como estímulo incondicionado o adecuado. Mientras el perro hambriento esperaba más o menos inquieto en la mesa, se le presentaba un plato de comida y al mismo tiempo sonaba una nota o un zumbador. Esto se repetía una y otra vez en días sucesivos, y el número de estimulaciones conjuntas sumaban de 8 a 10 por experimento. Figura 2. Diagrama que ilustra el método de Pavlov para establecer un reflejo condicionado. A grandes rasgos hay un perro atado a un dispositivo frente a un plato de comida dispuesto en una mesa. El estímulo no condicionado, comida, se presenta automáticamente en el platillo a través de la ventana. Al mismo tiempo, o antes, se presenta el estímulo condicionado, por ejemplo, el toque de una campana. La saliva que fluye de la boca del perro se recoge en un recipiente graduado de cristal. Al fluir, tropieza con un pequeño disco que baja de la palanca colocada enfrente del animal, y este movimiento es transmitido a otra palanca, del otro lado de la pantalla, a fin de obtener un registro automático sobre un tambor ahumado o quimógrafo. El registro quimográfico informa al experimentador acerca del número de gotas secretado y acerca de la regularidad del flujo. De Yerkes y Morgulis, 1909. Al principio, la saliva fluía como reacción a la comida más el sonido, pero finalmente, después de repetidas estimulaciones conjuntas, que usualmente oscilaban entre 10 y 20, la saliva comenzaba a fluir al percibir el sonido solamente. En este caso, se dice que el sonido
es un estímulo sustituto de la comida y que la respuesta salival del perro es condicionada. En la figura 3 se ve esquemáticamente cómo se efectúa este cambio en la relación estímulo-respuesta. Otros estímulos, además de los auditivos, han sustituido a la comida y han logrado producir el flujo de saliva. Estímulos olfativos, como el olor del alcanflor, estímulos visuales, como letras y formas geométricas, estímulos táctiles, como toques o ligeros arañazos en la piel. En todos estos experimentos, puede decirse que el perro ha establecido una conexión entre el estímulo nuevo, el olor por ejemplo, y la respuesta, la secreción salival, o que ha aprendido que el estímulo condicionado quiere decir comida. Mediante asociaciones como esta, la gama de estímulos que pueden conducir a un determinado acto de reflejo simple se aumenta grandemente. 4. El factor tiempo y los reflejos condicionados. El tiempo es un factor importante en los experimentos con reflejos condicionados. Cuando el estímulo condicionado se da simultáneamente con el estímulo natural, el reflejo condicionado puede obtenerse siempre. Los reflejos condicionados pueden obtenerse también cuando el estímulo condicionado se aplica antes del estímulo natural. Lapsos tan breves como un segundo y tan largos como 5 minutos han dado resultados positivos. Pero si el estímulo condicionado viene después del estímulo natural, aunque solo sea por un lapso tan breve como lo es un segundo, comúnmente no se obtiene el reflejo condicionado. Krestopnikov, uno de los colaboradores de Pavlov, llevó a cabo 1000 pruebas en las que el estímulo condicionado, un rasguño en la piel, se aplicó de 1 a 3 segundos después del estímulo incondicionado, comida, sin obtener resultados positivos, es decir, secreción de saliva. Si el estímulo condicionado, por ejemplo, un sonido o un toque, se continúa hasta que el estímulo incondicionado es aplicado, el perro puede, después de un prolongado adiestramiento, alcanzar el punto en que su tiempo latente de respuesta se aproxima cada vez más al tiempo que transcurre entre la aplicación del estímulo condicionado y la del estímulo natural. Así, si se hace que un corno toque constantemente una nota y 2 minutos después se da la comida, la saliva no comenzará a fluir, una vez que el reflejo condicionado haya quedado establecido, hasta que el corno haya estado sonando durante unos 2 minutos. A esto se le llama reflejo retardado. Aparentemente, el sonido del corno es la señal que pone en movimiento el mecanismo nervioso del perro, y el tiempo que media entre los estímulos adecuado y sustituto determina la duración del movimiento del mecanismo. Cuanto más largo sea el intervalo entre el estímulo condicionado y el natural, tanto más numerosas serán las aplicaciones necesarias para obtener un reflejo condicionado. Figura 3. ¿Cómo se puede condicionar la secreción de saliva respecto a un estímulo sonoro? Comida. Línea no condicionada, saliva. Sonido, línea no condicionada, erguir las orejas, etc. Sonido, línea punteada, condicionada, saliva. Cuando el estímulo condicionado se aplica antes que el natural, comida, no es necesario continuarlo hasta que se presenta la comida. Puede aplicarse primero el estímulo condicionado, hacer una pausa y presentar luego la comida. La pausa entre el estímulo condicionado y el natural puede ser de considerable duración. Inclusive, son frecuentes pausas de 3 minutos. En estos experimentos, el tiempo latente se aproximó al intervalo entre la aplicación del estímulo sustituto y la presentación de la comida. Por ejemplo, se hizo que un instrumento diera una nota una vez y 2 minutos después se dio la comida, procedimiento que se repitió muchas veces. Con el tiempo, cuando el animal estuvo condicionado,
la saliva comenzó a fluir unos 2 minutos después del sonido, esto es, en un tiempo cercano a aquel en que la comida aparecía ordinariamente. A este tipo de respuesta retardada se le llama reflejo huella. Pavlov creyó que el lapso intermedio no era un periodo de inactividad, puesto que cualquier estímulo adicional de intensidad óptima, que por casualidad o de otra manera se aplicaba durante el periodo de espera, causaba una secreción inmediata de saliva. El mecanismo de contención que obra durante esta espera se asemeja, al parecer, a un equilibrio sensible que puede ser trastornado por cualquier estímulo intenso que se presente. Otro fenómeno muy afín al reflejo huella recibe el nombre, simplemente, de reflejo tiempo. Si un perro se alimenta a intervalos determinados, digamos cada 10 minutos, no tarda en condicionarse a este intervalo de tiempo, de modo que la saliva fluirá cada 10 minutos en anticipación, por así decirlo, a la comida. Al parecer, en tales casos se ha establecido en el organismo un ritmo o periodicidad que suelta la respuesta a su debido tiempo, de manera semejante a como un reloj despertador de repetición suena cada 2 minutos si así se quiere. De inmediato, se nos vienen a las mientes ejemplos de tales ritmos o reflejos tiempo en la vida cotidiana. Hay personas que se despiertan a la misma hora todas las mañanas, a menudo justo antes de que suene el reloj despertador, y hay trabajadores que, mediante señales internas vagas, pero inconfundibles, saben cuándo ha llegado la hora de su comida sin consultar el reloj. El hecho de la periodicidad en la eficiencia durante el día, que es posiblemente un reflejo condicionado fisiológico, parece estar bien determinado. 5. Discriminación y generalización sensorial en los reflejos condicionados. Estrechamente vinculada con la cuestión de las relaciones temporales entre los estímulos sustitutos y los naturales, se halla la del grado de posible diferenciación entre varios estímulos que actúan de consumo. Evidentemente, este es un problema importante, porque es claro que debe existir una discriminación y una elección entre los estímulos. De otra manera, la secreción salival del perro sería libre e ingobernada, puesto que los perros reciben el bombardeo constante de una multiplicidad de sonidos, olores, visiones y toques mientras comen. La secuencia típica en los experimentos de condicionamiento es la de la generalización seguida de la diferenciación. Al principio el perro puede responder indiscriminadamente con secreción de saliva a varios estímulos equivalentes. Más tarde, reforzando uno y no reforzando los demás, se realiza una elección. ¿Cómo se efectúa esta elección? ¿Y cuán buena es la capacidad discriminativa del perro? Pavlov y sus colaboradores atacaron el problema en varios experimentos, de uno de los cuales vamos a hablar ahora. Primero, se eligieron 2 puntos en el costado del perro, los puntos A y B. El punto A se rascó ligeramente y, al mismo tiempo, se le dio de comer. Luego, se rascó ligeramente el punto B, pero no se le dio comida. Después de cierto número de repeticiones, a veces espaciadas en un periodo de días, e inclusive de semanas, A con comida, B sin comida, llegó un momento en que tocar A dio siempre como resultado el reflejo salival, y tocar B no lo produjo nunca. El punto negativo B se fue corriendo cada vez más cerca del punto positivo A, con objeto de comprobar la finura de la discriminación, hasta que los 2 puntos quedaron separados tan solo por unos cuantos milímetros. A siguió produciendo el reflejo, mientras que B dejó de provocarlo, invariablemente. Sin embargo, como era de esperarse, esta excelente discriminación desaparecía cuando se llegaba a un determinado punto. Siempre que el estímulo negativo era casi idéntico o muy cercano al estímulo positivo, ambos producían el reflejo condicionado.
siendo el grado de la respuesta, cantidad de saliva, en el caso del estímulo negativo, dependiente de la cercanía o similitud al estímulo positivo. Este fenómeno de la difusión del estímulo o generalización lo atribuyó Pavlov a la irradiación en la corteza cerebral del perro. La magnitud de la generalización del estímulo se reducía un tanto al reforzar frecuentemente el punto positivo con comida y no reforzar el punto negativo. Los colaboradores de Pavlov obtuvieron la diferenciación tajante de los estímulos mediante el uso de estímulos auditivos, visuales y táctiles. Estos experimentos pusieron de manifiesto la extremada sensibilidad del sistema nervioso del perro. Beliakov, por ejemplo, adiestró a sus perros para que discriminaran entre sonidos de 800, 812 y 825 vibraciones por minuto, reforzando el estímulo positivo y no reforzando los demás. Encontró que se debe comenzar por el sonido menos semejante, 825 vibraciones, y seguir con el más semejante, 812 vibraciones, a fin de lograr que se pueda distinguir del de 800, porque el procedimiento contrario conduce tan solo a la generalización. En otros experimentos, se descubrió que el perro podía distinguir los ritmos del metrónomo de 96 y 100 golpes por minuto, y, en el caso del estímulo visual, entre un círculo y una elipse casi circular, es decir, de ejes en relación de 7 a 8. 6. Inhibición y extinción. La capacidad del cerebro y el sistema nervioso del perro para distinguir entre dos estímulos muy semejantes, sean estos sonidos, toques u objetos visuales, la atribuyó Pavlov a un mecanismo neural activamente restrictivo llamado inhibición. La inhibición es análoga, sobre poco más o menos, al enfrentamiento de un automóvil que está cobrando demasiada velocidad en una cuesta. Este concepto lo ilustra bien un experimento en el que se eligieron 4 puntos, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, en un costado del perro. Figura 4. Al tocar cada uno de estos puntos, se le daba comida, y el proceso se continuó hasta que todos los puntos provocaban el reflejo salival. Figura 4. Estudio de la inhibición. Los puntos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4 son positivos. B es negativo. En la imagen se visualiza la figura de un perro, en la cual A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4 bajan por la pierna hasta llegar a B negativo, que está finalmente en el pie. A estos puntos puede dárseles el nombre de positivos, y la respuesta en cuestión es generalizada o común. Luego se eligió otro punto, B, en la misma región, y se tocó repetidas veces, sin que se le diera comida al animal durante estas estimulaciones sucesivas. Al procedimiento de presentar estímulos condicionados regularmente, sin reforzamiento, comida, Pavlov lo llamó extinción experimental. Véase página 22. Al principio, los toques en el punto B producían un flujo de saliva debido a la generalización del estímulo. Pero finalmente, como nunca se daba comida, el reflejo condicionado cesó y el punto se convirtió en negativo. Ahora bien, cuando se tocó el negativo B y después uno de los puntos A positivos, se produjo un interesante resultado. El punto A sub 4 no dio respuesta. A sub 3 dio alrededor de la mitad de su dosis de saliva, mientras A sub 2 y A sub 1 dieron pleno resultado. Este interesantísimo efecto, Pavlov lo atribuyó a la difusión de la acción inhibidora o restrictiva impuesta al sistema nervioso del perro. Claramente, la inhibición estaba relacionada con la distancia entre el punto A y el punto negativo B. Tal inhibición de un estímulo positivo por otro negativo es un hecho general con el que a menudo nos encontramos en los experimentos de condicionamiento.
Se produce tanto con estímulos táctiles como con estímulos auditivos, visuales y olfativos. Como hemos visto, comúnmente el punto negativo B no produjo secreción salival, pero si al tocar B se hacía sonar una campana o una nota al mismo tiempo, el reflejo condicionado aparecía de inmediato. Empezaba a fluir la saliva, como si B fuera un punto positivo A. Esta desaparición de una inhibición o desinhibición es también bastante común en los experimentos con reflejos condicionados. Se demuestra más claramente tal vez en el reflejo Weyand, página 17. Se recordará que en el caso del reflejo Weyand, la respuesta salival no aparecía hasta un determinado tiempo después del estímulo sustituto, y que el tiempo exacto dependía del periodo originalmente transcurrido entre el estímulo sustituto y la comida. Durante el periodo de espera, el reflejo aparentemente está contenido o inhibido por el sistema nervioso del perro, hasta que llegue el tiempo adecuado para comenzar a secretar saliva. Pero cualquier estímulo externo vigoroso soltará el freno y hará que el reflejo salival aparezca. Por ejemplo, en un experimento llevado a cabo por Anrep, uno de los discípulos de Pavlov, un olor irritante hizo que cayeran durante un reflejo Weyand 28 gotas de saliva, mientras que, en otra ocasión, el zumbido de una mosca tuvo el mismo efecto desorganizador. Tal vez ahora el lector comprenderá mejor la necesidad de utilizar cuartos en ventanas, a prueba de ruidos, y las extremadas precauciones que se toman cuando se trabaja en materia de reflejos condicionados. Si un reflejo condicionado no es ocasionalmente reforzado por el estímulo incondicionado natural, desaparece, es decir, no logra producir saliva. Página 20. Este fenómeno de extinción experimental ha sido demostrado tanto en niños y adultos como en animales. Trasran condicionó la secreción salival de niños y adultos a un metrónomo y a varios estímulos visuales, y más tarde extinguió el reflejo condicionado, presentando el estímulo sin refuerzo, pastillas de menta, galletitas saladas y otros semejantes. La secreción salival se midió colocando un rollo de algodón en la boca del sujeto experimental y, una vez transcurrido un minuto, comparando el peso del algodón humedecido con el peso original del algodón seco. La formación y extinción de reflejos condicionados se realizó mejor cuando los sujetos pacientes desconocían o no estaban completamente informados del objeto del experimento. Hilgard y Campbell lograron condicionar y luego extinguir el reflejo palpebral a un estímulo luminoso. El estímulo incondicionado para cerrar los párpados era un soplo de aire dirigido al ojo. Las respuestas extinguidas quedan temporalmente suprimidas o se mantienen a la expectativa, no se pierden o se olvidan completamente. Cuando a la extinción le sigue un determinado lapso, usualmente se producirá cierta recuperación espontánea de la respuesta al estímulo condicionado. Pavlov atribuyó esto a una pérdida de la inhibición durante el intervalo que media entre las pruebas. Sin embargo, la recuperación va disminuyendo progresivamente a medida que tienen lugar sucesivas pruebas no reforzadas, hasta que la respuesta al estímulo condicionado ya no se vuelve a presentar. Por tanto, el refuerzo es necesario para restablecer el reflejo. Entre la extinción y el olvido puede establecerse un interesante paralelo. Ambos representan una pérdida de respuesta o una disminución en el número de respuestas, pero la diferencia es más marcada que la semejanza. Existen pruebas convincentes de que, cuando la retención de una lección es medida después de un intervalo de tiempo, la pérdida de memoria que se presentan se debe principalmente a una interferencia y confusión con otros aprendizajes y a un debilitamiento de la asociación debido a la falta del ejercicio. El repaso y la recitación son necesarios para revivir el material olvidado.
La extinción no es un olvido en este sentido. El reflejo condicionado no se extingue con la falta de ejercicio, ni se debilita con el transcurso del tiempo. Aunque puede existir alguna pérdida debida a interferencias, el reflejo condicionado se disipa debido principalmente a que se extingue, es decir, a que se ejercita sin refuerzo. Puede restaurarse cuando recibe el apoyo del estímulo primario, incondicionado, y a veces reaparece espontáneamente. 7. El reflejo condicionado y las neurosis experimentales. Uno de los hallazgos más notables hechos por Pavlov al trabajar en materia de diferenciación es el de la importancia que la inhibición tiene en la vida del perro. Sin su capacidad de frenar, el perro sería incapaz de elegir o seleccionar. Respondería a tontas y a locas a cada estimulación, tanto a las importantes como a las que carecen de importancia. En pocas palabras, su vida sería una tumultuosa confusión de acontecimientos. ¿Qué es lo que ocurre cuando el perro pierde su facultad de discriminar? Se ve de manera excelente en los casos de neurosis experimental producidos por Pavlov y sus colaboradores. Krestopnikova, una de las discípulas de Pavlov, condicionó a un perro de manera que secretaba saliva cada vez que un círculo luminoso se proyectaba sobre una pantalla oscura. Como en anteriores experimentos, el reflejo condicionante se le formó dándole comida al perro cada vez que el círculo aparecía, y continuando con esta combinación, comida más círculo, hasta que la saliva salía con solo que se mostrara el círculo de luz. Junto con el círculo, y mezclada al azar con él, se le mostró al perro, una y otra vez, una pequeña elipse, y nunca se le dio comida junto con ella. Con el tiempo, se llegó al punto en que la saliva fluía a la vista del círculo, pero nunca cuando veía la elipse. Para probar la facultad discriminativa del perro, se le fueron mostrando después elipses más grandes y de circularidad mayor, siempre sin darle comida, hasta que finalmente podía distinguir, como le mostraba la aparición de saliva, entre el círculo y la elipse cuyos ejes guardaban la relación de 7-8. Esto, en sí mismo, ya podría parecer toda una hazaña, pero la experimentadora no estaba satisfecha e intentó hacer que su perro distinguiera entre el círculo y una elipse cuyos ejes guardaban la relación de 8-9. Figura que es apenas diferente de la de un círculo perfecto. Esta tarea demostró ser excesiva para la facultad discriminativa del perro. La salida fluyó primero a la vista de la elipse, luego a la del círculo, y por último a la vista de cada uno de ellos, o de ambos, sin distinción. El perro comenzó a lloriquear, le ladró rabiosamente a la pantalla, le clavó los dientes a su aparato de contención e intentó saltar de la mesa. En lo sucesivo, este perro ya no pudo utilizarse como animal experimental. La saliva comenzaba a fluir a la vista del experimentador, o del cuarto de laboratorio, o a casi cualquier otro estímulo. Al parecer, lo que había ocurrido era que la capacidad discriminativa del perro se había venido abajo totalmente, debido, de acuerdo con Pavlov, al esfuerzo excesivo a que fue sometido el freno inhibidor. Cuando el freno acabó por ceder totalmente, la respuesta se volvió general y tumultuosa. Las neurosis experimentales se han producido en otros animales aparte del perro. Por ejemplo, en un borrego se presentó una conducta nerviosa y desorganizada cuando la diferencia entre el estímulo positivo y el negativo fue disminuida, como el experimento de Pavlov, y también cuando se aumentó el número de presentaciones, con cambios alternados del estímulo positivo por el negativo y viceversa, sin disminuir la diferencia entre los estímulos. El estímulo incondicionado era un toque eléctrico, y la respuesta refleja una reacción de defensa, una reculada por flexión de la pata delantera. El comportamiento neurótico
ha sido producido también experimentalmente mediante la técnica del reflejo condicionado en cerdos y ratas. Evidentemente, el elemento esencial de tal comportamiento, cuando se produce con el método de reflejo condicionado, es un choque entre respuestas recíprocamente incompatibles, enfrentando a un dilema. El animal o bien reacciona violentamente y sin discriminación, o de plano se niega a obrar. En los seres humanos, como en los animales, una pérdida de facultades discriminativas va frecuentemente asociada a enfermedades nerviosas o neurosis. El individuo neurótico no puede distinguir entre objetos realmente peligrosos y objetos perfectamente inocentes. Así, le tiene miedo a los gatos, o a los cuartos, o a los cuartos oscuros, o a cruzar puentes, o a miles de cosas intrínsecamente inocentes. Tampoco puede elegir entre tareas realmente importantes y ocupaciones sin importancia, y así se ve llevado a realizar tareas sin objeto, como por ejemplo, lavarse 10 veces al día las manos, tocar un poste sí y otro no, subir las escaleras de 2 en 2 escalones, etc. Posiblemente, una parte considerable de la fatiga característica de la neurastemia proviene de la enorme cantidad de movimientos inútiles que el paciente hace. Indudablemente, inclusive en personas normales, pueden surgir el conflicto y la confusión, neurosis, si se obliga a la facultad discriminativa a que haga un esfuerzo excesivo. A un niño se le permite que grite y que juegue ruidosamente en determinado momento. Inclusive se le alienta a que lo haga y se le ríen las gracias. Y por hacer la misma cosa se le castiga en otro momento, porque la madre está cansada o porque hay visitas en la casa. Asimismo, a un niño se le castiga porque miente, pero oye que su madre cuenta mentiras sociales por teléfono. La oye decir, por ejemplo, que está enferma o que no está, de modo que no puede ver a un visitante indeseado. Muchos niños no pueden ver la diferencia entre comportamientos, que son ostensiblemente idénticos, que unas veces están bien y otros son indebidos. Incapaces de sondear tales incongruencias, se enfrentan a un dilema tan real como el que tuvo que encarar el perro de Pavlov, cuando no pudo distinguir entre la elipse y el círculo. En el salón de clases se presentan a menudo conflictos debidos a la guerra que hacen estímulos que compiten entre sí. Enséñase a un niño francés y español al mismo tiempo, o diferentes métodos de restar y dividir. La eficiencia en ambos casos saldrá perjudicada. Aunque sean relativamente benignos, tales conflictos son emocionalmente perturbadores y destructores de la moral. La conducta inteligente del niño depende de una juiciosa elección y selección entre los numerosos estímulos competidores que saltan sus órganos sensoriales. La tarea del maestro consiste en ayudar a la discriminación subrayando los estímulos a los que se debe responder, con lo que se evitarán conflictos innecesarios y agotadores. 8. El reflejo condicionado y el sueño. Otro interesante hallazgo fue el descubrimiento que Pavlov hizo de que el sueño está estrechamente vinculado con el fenómeno de la inhibición que encontramos en los experimentos sobre la discriminación y el reflejo huella. Se recordará que en lo tocante al reflejo huella, el flujo salival condicionado no aparecía sino cierto tiempo después de que se ofrecía el estímulo sustituto. Este periodo dependía del intervalo de tiempo original que mediaba entre el estímulo sustituto y el natural. Siempre que el retraso era de medio minuto o más, ocurría algo muy singular. El perro se amodorraba y a menudo caía en un profundo sueño. Esto ocurría inclusive en el caso del reflejo diferido cuando el estímulo condicionado se seguía dando durante el periodo transcurrido entre el estímulo sustituto y el natural. Por ejemplo, el perro caía dormido mientras el timbre o la campana sonaban lo bastante fuertemente como para mantener despiertos a una docena de perros. Molestos por este suceso imprevisto, Pavlov y sus colaboradores
trataron al principio de obtener perros excepcionalmente activos y vivaces, pensando que el sueño que tan fácilmente les entraba debía ser una peculiaridad propia de ciertos perros. Sin embargo, aún los perros más activos caían regularmente dormidos, con lo que se puso de manifiesto que obraba cierta condición general, y no particular o individual. ¿De qué naturaleza es el sueño que se presenta en estos experimentos? Debía ser cosa, dijo Pavlov, de cierta inhibición cortical general análoga, pero mayor, al efecto local inhibitorio o freno observado en otros experimentos. Durante el periodo de espera entre el estímulo sustituto y el reflejo condicionado, el cerebro y el sistema nervioso inhiben activamente o restringen el flujo salival. Que esto debe ser así lo muestra la repentina aparición del reflejo cuando algún estímulo vigoroso levanta el freno. Cuando la secreción salival del perro ha sido positivamente condicionada a una nota de 800 vibraciones y negativamente condicionada a otra de 812 vibraciones, es evidente que debe existir un delicado equilibrio entre la excitación y la inhibición de la respuesta glandular motora. La teoría del sueño de Pavlov reza como sigue. Evidentemente, la inhibición es al principio asunto de una estimulación local negativa de un pequeño sector del cerebro del perro. Pero si este foco de estimulación negativa se mantiene durante un considerable espacio de tiempo, lo que ocurre en el reflejo Weyand, la inhibición se extiende gradualmente por toda la corteza. El perro se va amodorrando y finalmente cae dormido. El sueño normal en el hombre se explica con facilidad de la misma manera que este sueño experimentalmente provocado en el perro. El estímulo natural del sueño es la fatiga, que primero produce el amodorramiento, inhibición local, y luego el sueño, inhibición general. Cuando el freno se quita, cuando la inhibición desaparece de la corteza, el dormido despierta. Es interesante observar cuán fácilmente el sueño, como respuesta, es condicionado. Ordinariamente, el sueño acompaña al estímulo natural, la fatiga, con la que van asociadas comúnmente una cómoda cama, la oscuridad, una cierta hora y la quietud. Estos últimos elementos de la situación total se tornan, a menudo, estímulos sustitutos del sueño tan efectivos que muchas personas caerán dormidas cuando se encuentren en una situación acostumbrada, aunque no estén particularmente fatigadas. Asimismo, para numerosas personas, estos estímulos asociados se tornan tan importantes que no pueden dormir sin ellos, por más cansadas que estén. El insomnio, de acuerdo con esta opinión, puede considerarse debido a que el estímulo para despertar reprime o inhibe el estímulo para dormir, o por la ausencia de los estímulos acostumbrados del sueño. La preocupación, la excitación, el miedo y otros estados emocionales pueden actuar efectivamente como estímulos negativos del sueño. 9. El reflejo condicionado en los animales y en los niños. El éxito que tuvo Pavlov al condicionar el reflejo salival del perro alentó a muchos investigadores, especialmente de los Estados Unidos, a emprender experimentos con el reflejo condicionado. Entre los reflejos que han sido estudiados con los métodos de Pavlov se cuentan el palpebral, el pupilar, el de flexión, retracción de la mano o del pie, y la respuesta galvánica de la piel. No todo el trabajo en materia de condicionamiento se ha ceñido a los métodos de Pavlov. Hay que distinguir, en efecto, entre los experimentos clásicos o pavlovianos y los que envuelven lo que se ha llamado condicionamiento instrumental. Ambos son, en esencia, lo mismo en cuanto que la meta común es la formación de nuevas asociaciones entre estímulos y respuestas, pero difieren mucho por lo que toca a los procedimientos. Característicamente, en un experimento de la escuela de Pavlov, página 15, se presentan repetidas veces dos estímulos hasta que uno de ellos, una campana, pongamos por caso, es capaz de dar lugar a una respuesta, secreción de saliva.
originalmente provocada solo por el otro, comida. En los experimentos de condicionamiento instrumental, la disposición es más flexible. El refuerzo, recompensa, huida, viene después de que la respuesta sea efectuado y está sujeto a esta. Por ejemplo, supongamos que cuando una rata accidentalmente pisa un disco situado en el piso de su caja, se abre una puerta detrás de la cual hay comida. En lo sucesivo, el disco es un estímulo visual que hace que la rata lo pise, respuesta que ahora está vigorosamente reforzada por la comida. Se dice que el procedimiento es instrumental porque el reflejo condicionante trae consigo el refuerzo. Se han hecho experimentos de condicionamiento con todo orden de animales, desde los protozoarios hasta el hombre. Muchos de estos estudios son ejemplos de condicionamiento instrumental, más que experimentos según el método de Pavlov. Todos son instructivos, por cuanto muestran las posibilidades de medir y comparar los procesos de aprendizaje en los animales inferiores. Aunque muchos de estos animales poseen pocas actividades que puedan considerarse mentales, encontramos, no obstante, que pueden formar asociaciones. Así, por ejemplo, Thomson, al estudiar el comportamiento del caracol, encontró que la presión de un trozo de lechuga en la boca del caracol provocaba un movimiento de masticación que no aparecía cuando la presión se le aplicaba en el pie. Aquí, pensó, se presentaba la oportunidad de descubrir si el caracol es capaz de establecer una conexión entre la presión en el pie y la masticación. Para comprobar esta posibilidad, la boca del caracol fue repetidamente estimulada con lechuga, lo que causaba un movimiento de masticación y simultáneamente se aplicaba presión al pie. La continuada repetición de estos estímulos aparejados condujo a la formación del reflejo condicionante. Siempre que se hacía presión en el pie, el caracol comenzaba a masticar. El animal retuvo esta respuesta aprendida realmente durante 4 días, lo que es una hazaña mnemotécnica nada despreciable para un caracol. En otra serie de experimentos, una rata obtenía una bolita de comida bajando una barra que soltaba comida en una taza. En este caso, el propio reflejo condicionante produjo el estímulo incondicionado, comida, de modo que el procedimiento es más instrumental que pavloviano. La extinción de este reflejo condicionante en las ratas y su reaparición mediante el reforzamiento han sido cuidadosamente investigadas y se han trazado curvas que describen el fenómeno. Si se pincha con una aguja la pata de un perro o se le da un toque eléctrico, el perro retirará la pata rápida e involuntariamente, pero utilizando el toque eléctrico como un estímulo incondicionado, este reflejo de retirada del perro puede ser condicionado de tal manera que al sonar una nota, el perro retirará la pata. La técnica de reflejo condicionante ha demostrado su utilidad para estudiar la discriminación sensorial en varios animales. En Inglaterra, se ha hecho una serie cuidadosamente preparada de experimentos sobre formación del reflejo condicionante de los peces, en los que se ha utilizado comida como estímulo natural o incondicionado. Los peces fueron condicionados a cierto número de estímulos sustitutos, tales como una ligera elevación de la temperatura del agua, de apenas 0,4 grados centígrados, cambios en la salinidad del agua circundante y estímulos auditivos, probablemente vibratorios y visuales. Condicionando positivamente la secreción salival de un perro a una determinada nota y condicionándola negativamente a otras notas, la agudeza auditiva puede determinarse con exactitud. Página 19. Mediante la técnica de la respuesta condicionada, se ha mostrado que la agudeza auditiva de los monos es comparable a la del hombre. Muchos casos de aprendizaje animal se explican fácilmente en función del condicionamiento instrumental. Los animales que actúan, perros, caballos, elefantes, etc., por lo común responden a estímulos sustitutos tales como la voz del entrenador, o un movimiento de su cabeza o de sus manos, todos los cuales han sido reforzados muy a menudo en el pasado.
Ejemplos en los que se ve cómo el reflejo condicionado se emplea en el adiestramiento de animales se encontrarán en el capítulo 3, páginas 76 y 77. Como los niños pequeños son tan incapaces de introspección como los animales, el método del reflejo condicionante se adapta especialmente bien al estudio de sus respuestas. Krasnogorsky, uno de los discípulos de Pavlov, fue el primer investigador que estudió el aprendizaje de los niños muy pequeños mediante el método del reflejo condicionante. Condicionó el reflejo salival en varios niñitos a una variedad de estímulos, con un grado considerable de éxito. La vista de la comida, una campana, el sonido de una churumbela, un ligero rasguño en la piel. Como indicación de la cantidad de saliva secretada, Krasnogorsky anotó el número de aperturas de boca y de movimientos de deglución hechos por el niño. Este investigador declara que los reflejos condicionados pueden formarse desde el primer año de vida y que casi cualquier estímulo puede servir como estímulo sustituto de un reflejo motor o una actividad secretora. Un importante descubrimiento fue el de que los reflejos condicionados se echan a perder más fácilmente en niños normales que en niños anormales o débiles mentales. Al parecer, el niño débil mental es menos flexible y más mecánico en sus asociaciones que el normal. En los Estados Unidos, Mater, Marquis y Razran han ampliado y verificado gran parte de la obra de Krasnogorsky. Mater trabajó con más de 50 niños normales de 12 a 18 meses de edad y con una media docena de niños débiles mentales. Esta investigadora estudió la formación del reflejo condicionado, su retención durante un cierto periodo, su disipación o extinción, desaprendizaje, y la facilidad con que las respuestas condicionadas podían restablecerse. Mater trabajó con el reflejo salival y anotó el número de degluciones, como lo hizo Krasnogorsky, pero controló sus eventos mucho mejor que este último. Los niños normales aprendían y olvidaban los reflejos condicionados en aproximadamente la mitad del número de pruebas que necesitaban los débiles mentales. Mater también encontró una relación sustancial entre la facilidad en la formación de reflejos condicionados y la capacidad mental según se mide mediante pruebas. Esta autora considera que el método del reflejo condicionado es especialmente valioso para trabajar con niños de corta edad. Proporciona una medida directa de la capacidad de aprendizaje y es útil complemento de otros métodos clínicos. 10. El reflejo condicionado en los adultos. Numerosos psicólogos han estudiado experimentalmente la medida en que los reflejos del adulto humano pueden ser condicionados. El conocimiento de lo que se está intentando hacer, una actitud indiferente y a menudo desfavorable por parte del sujeto paciente, y el ejercicio de un control más voluntario sobre sus respuestas, hacen del condicionamiento de reflejos en adultos algo menos digno de crédito y más difícil que la enseñanza de animales y niños. Casson condicionó el reflejo pupilar, cambió del tamaño de la apertura pupilar, haciendo sonar una campana cada vez que un rayo de luz se dirigía contra el ojo del sujeto. Después de 400 estimulaciones conjuntas de sonido más luz, la pupila se dilató al sonar únicamente la campana. En un sujeto la pupila llegó inclusive a condicionarse de manera que se contraía al sonar la campana, resultado que muestra las enormes posibilidades para la formación de conexiones en el sistema nervioso humano. El reflejo palpebral, que consiste en cerrar los párpados, es fácil de condicionar, lo mismo que el reflejo galvánico de la piel. Los experimentos con el movimiento brusco de la rodilla han dado resultados contradictorios. Este reflejo, que consiste en levantar repentinamente la pierna cuando se le da al tendón patelar un golpe seco, puede condicionarse probablemente al sonido, aunque esto se realiza con dificultad y arroja resultados muy irregulares. Algunos experimentadores han logrado condicionar el retirar la mano al sonido, utilizando el toque como estímulo incondicionado, pero parece ser
que en muchos casos la respuesta es, por lo menos, en parte, voluntaria. Watson fue uno de los primeros que logró condicionar la retirada del pie, así como la del dedo. Un toque eléctrico fue el estímulo incondicionado, en tanto que una campana, un timbre y una luz brillante figuraron entre los estímulos sustitutos. 11. El reflejo condicionado como principio de aprendizaje. Probablemente no existe en psicología experimental un tema al que se le hayan dedicado más tiempo y esfuerzo que el reflejo condicionado. La adquisición de reflejos condicionados por animales, niños y adultos, la relativa facilidad con que se pueden condicionar diversos reflejos, la estabilidad de los reflejos condicionados, su extinción y reaparición, la relación entre el aprendizaje escolar y la facilidad con que se forman reflejos condicionados, la distinción cualitativa y cuantitativa entre reflejos naturales y condicionados, son algunos de los aspectos del fenómeno del condicionamiento que se han sometido al ataque experimental. El método de Pavlov sedujo a los primeros experimentadores porque ofrecía la posibilidad de considerar actividades complejas como compuestas de vínculos sencillos, trabados en una trama más complicada. Además, el reflejo condicionado parecía sustituir las explicaciones obtenidas por tanteos o aceptadas por satisfactorias, por una relación exacta y mensurable. Muchos psicólogos confiaron, y los objetivistas estrictos creyeron, en que el reflejo condicionado demostraría ser la unidad o elemento de que se componen todos los hábitos. La fe en el reflejo condicionado de Pavlov como la unidad fundamental del aprendizaje es actualmente, en gran medida, cosa de interés histórico. Contra lo que pensó Pavlov, el aprendizaje no es simplemente una larga cadena de reflejos condicionados, sino una empresa cooperativa y organizada en la que todo el organismo toma parte. Pero la objeción que pueda hacerse al reflejo condicionado clásico como unidad del aprendizaje no quiere decir que el concepto de condicionamiento no sea útil. De hecho, es casi indispensable para la tarea del aprendizaje. Los psicólogos se han apoyado firmemente en el condicionamiento instrumental como principio explicativo del aprendizaje y la percepción. El reflejo condicionante se ha utilizado para explicar el origen de gestos, lenguas y varios fenómenos de grupo, así como ajustes individuales y emotivos. Los métodos de reacondicionar a niños y adultos con objeto de eliminar malos hábitos, defectos de la personalidad y diversas inadaptaciones están basados esencialmente en los conceptos de reforzamiento y extinción. En resumen, puede decirse que la contribución de Pavlov a la psicología experimental estriba en que proporcionó una técnica exacta para estudiar la manera en que se adquieren nuevas respuestas, se pierden otras o se reavivan. Ninguna teoría del aprendizaje puede dejar de tomar en cuenta la obra de Pavlov. De hecho, ninguna puede existir sin ella.